Amigas y amigos, me da muchísimo gusto que una vez más estén conmigo en este su programa Habla el Pueblo, Utanca. Nos encontramos aquí en el Teatro Joaquín Lanz Paullada porque vamos a hacer una entrevista a un crítico de cine que está con nosotros. Estamos en esta semana culturales. Son unas jornadas que ha traído la Universidad Autónoma de Campeche y el Comité de Solidaridad con Cuba. Es un ciclo del cine cubano, para que ustedes, amigas y amigos, conozcan de voz propia de un crítico reconocido, muy reconocido, y además es maestro de la Universidad del cine de la Universidad de la Universidad de La Habana. Y es por eso que le doy la bienvenida a Jorge Marrero Moriño. Don Jorge, profesor, me da muchísimo gusto que haya aceptado estar conmigo en este programa. El gusto es mío. Bueno, pero yo creo que para empezar y para que sepan también los amigos de la televisión de su canal Telemar, ¿a qué vino usted, don Jorge, a Campeche? ¿Qué es lo que hace? Bueno, vine a Campeche invitado por el Comité de Solidaridad con Cuba y por la Universidad de Campeche para orientar una semana de cine cubano que se está haciendo en este cine de la universidad para la población y los estudiantes de esta bellísima ciudad de Campeche. Claro. Creo que también es importante que los campechanos y la gente que nos están viendo por medio de este canal o por medio del internet también pueden vernos los programas y la programación que tiene Telemar metiéndose al internet, ¿no? Sí me interesaría mucho, don Jorge, que nos comentara usted cuándo llega el cine a Cuba. O sea, ¿en qué época llega el cine a Cuba? Bueno, pues el cine, como todos conocemos, surgió, impactó al mundo allá en París en un diciembre de 1895. Y los hermanos Lumière, que fueron los que dieron a conocer el cine en París, por el éxito de aquellas primeras películas, empezaron a ser enviadas a través de sus agentes a diferentes lugares del mundo, entre ellos a México. Mandó Lumière en 1896 a registrar las celebraciones por el aniversario de la independencia de México. Mandó a Gabriel Beire y estuvo filmando en México y haciendo determinadas producciones aquí durante ese año y enviándolas a Francia para darle a conocer a Francia lo que pasaba en México, la cultura mexicana, los fenómenos de la sociedad mexicana. Y así hacían los hermanos Lumière para diferentes regiones del mundo. Iban a Rusia y filmaban la coronación del zar y los parisinos entonces veían la coronación del zar ruso sin moverse de París. Y así el cine se convirtió en aquellos tiempos en un viajero que iba, recogía, llevaba y traía. Este señor Gabriel Beire, que estaba en México, en el año ya siguiente, en 1897, un 24 de enero de 1897, decidió trasladarse a La Habana y llegó allí e hizo las primeras proyecciones de cine. Y respondo a su pregunta, las primeras proyecciones de cine en Cuba se hicieron a partir de un 24 de enero de 1897 en La Habana, llevado desde México
por Gabriel Beire. Ahí está, ya ven ustedes, muchas veces lo que no sabemos de cine, como yo y usted, puede ser que tampoco no sepa, pero estamos enterando de voz propia de una gente que es muy erudita en cuanto a esto de ser un crítico y un profesor del cine de la Universidad de La Habana. La Habana, Cuba, ¿cuándo empieza ya a hacer sus películas? ¿En qué época comienza a hacer sus películas La Habana? Bueno, inmediatamente Gabriel Beire empieza a hacer determinadas filmaciones en La Habana y se hace un primer corto llamado Simulacro de Incendio. Y fue simulacro porque fue la simulación de un incendio filmado aprovechando la presencia en La Habana de María Tubau, una actriz del teatro español muy famosa y que había ido a La Habana apoyando a las tropas españolas que en esos momentos, como se conoce, estaba en un apogeo la guerra de independencia de nuestro país. Se hace Simulacro de Incendio y unos poquitos años después el maestro, el primer realizador de cine cubano, que se llamó Enrique Díaz Quesada, empezó a hacer determinados cortos en la ciudad, entre los que se encuentran Parque de Palatino, que era una pequeña crónica de cómo se divertían los habaneros, sobre todo con sus infantes, porque este Parque de Palatino era un parque de diversiones infantiles y se registra como la primera película, o consta como la primera película, porque de todas estas producciones iniciales se perdieron todas, nos queda solo esa muestra del cine. Díaz Quesada siguió trabajando, haciendo cine, y en 1913 ya hace una película largometraje dedicado al bandidismo en Cuba, haciendo una crónica exacta de cómo y las causas por las que se producía el bandidismo en Cuba. Siguió trabajando y haciendo un cine social que representaba la realidad más profunda de la realidad cubana, hasta 1922. Hizo muchas películas, entre ellas se destacó una que también hacía una crónica social importante que se llamó Arroyito. Desafortunadamente, él murió, se enfermó y murió en 1922 y se truncó una producción que era una de las más importantes de esa época. Digo las más importantes porque el cine, como arte al fin, refleja la realidad a través de imágenes artísticas. Por tanto, tiene que haber una concreción en relación con lo que se está transmitiendo en esos momentos de la época y del contexto social de donde se hace esa película. Sin embargo, se truncó en 1922. Tuvo un heredero, que fue Ramón Peón, una figura destacadísima del cine cubano, que también México lo conoce, porque a partir de la década del 30 viene a México y este señor hizo más de 80 producciones de cine y casi el 50% las realizó en México. Así que hay muchas películas de este señor Ramón Peón que se hicieron y se exhibieron y todavía se exhiben como cine del ayer de este país de México. Ahí en La Habana, ¿no? En los lugares. En La Habana, aquí, en todas partes, porque tuvo un éxito realmente importante en toda Latinoamérica. Perfecto. Las producciones de esta época, todas se perdieron, por determinadas razones de que se inflamaba el celuloide, por razones de un incendio, conservación de la propia película, incendio, ¿no?, que hubo. Todavía no había grandes experiencias en conservar las películas y solamente queda este fragmento de Parque de Palatino. En 1930, Ramón Peón realiza una película que es la película más trascendente del cine cubano antes de la Revolución, que se llamó La Virgen de la Caridad, que es un reflejo vivo de la realidad social que se vivía en Cuba durante esa época. Los críticos han calificado esa película como una de las más importantes películas latinoamericanas de esa época, no solo por su contenido, sino también por la forma, por su lenguaje, por la estética
que correspondía al cine mundial en esos momentos. Usted se refiere a la Virgen de la Caridad del Cobre. Bueno, la película se llama La Virgen de la Caridad. Sí, digo, pero es la Virgen de la Pero Caridad del estaba Cobre. dedicada a la patrona de Cuba, que es la Virgen de la Caridad del Cobre. Exactamente, eso es. Ahora, sí me interesaría en que nos diera usted, si es tan amable, una explicación de la evolución de esa época del cine cubano. Bueno, desde 1897 hasta 1950 hay una amplia producción. Había varias productoras dispersas en el país y se producían muchas películas. Sin embargo, esta valoración social, esta artisticidad del cine se logra hasta 1930 con La Virgen de la Caridad. A partir de 1930 hay muchas producciones, se producían 5, 6 y hasta 10 películas por año, cosa que era importante para un país subdesarrollado que no poseía una gran industria. Esa cantidad era una cantidad representativa. Sin embargo, el cine cubano se empezó a alejar de esa crítica social y empezó a edulcorar la realidad, a endulzarla y a dar una imagen un tanto folclórica del país, un tanto mimética en relación con el cine mexicano y argentino de aquella época. Y realmente hubo una depresión del cine que, aunque había mucha producción, realmente su valor artístico fue muy pobre hasta la década del 50. El país andaba por un lado desde el punto de vista social y político, y el cine andaba por otra. El cine no reflejaba el contexto histórico donde se estaba desarrollando. Eso sucede hasta la década del 50. Perfecto. Bueno, amigos, esto es parte de lo que ustedes ya se van a enterar, de lo que tiene la experiencia de un maestro y crítico, o sea, profesor y crítico del cine de la Universidad de La Habana. Quédese conmigo, vamos a tener todavía 3 segmentos más donde seguiremos platicando de este cine cubano que estamos en esta semana de estas jornadas culturales que se está haciendo con la Universidad Autónoma de Campeche y también con el Comité de Solidaridad con Cuba. ¿Me lo permite usted? Me voy a un pequeño corte comercial y regreso en un momento.